Una vez más, acá me tiene. Eh, Siempre anhelo estar acá, en lo que digo durante mi día. Y hoy hay un espacio en la palabra del Señor y me detuve a pensar en lo que es el pecado y en lo que es la salvación. De repente hay gente que no le gusta mucho escuchar eso, pero hay que hablar de eso, porque eso es lo básico y lo fundamental para poder partir con el Señor después de que nos vayamos de este mundo. Entonces, hoy tengo en la palabra del Señor, en Isaías 55, los versículos 6 y 7. Solamente hoy voy a tocar esos dos versículos, pero tienen una profundidad y tienen una enseñanza grandísima. Quiero entonces, por favor, si pueden, y usted tiene su Biblia allí, puede acompañarme en ese espacio del libro de Isaías, el capítulo 55, versículos 6 y 7. Vamos a ponerme los lentes porque si no, no veo. Y dice así, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy titulé el privilegio de buscarlo, así se llama el tema de hoy, el privilegio de buscarlo. Y vamos a estudiar un poquito más a profundidad de esto. Y dice aquí que esta es una oferta, esta es una gran oferta de la gracia del perdón y la paz y de toda la felicidad que puede componerse cuando una persona busca al Señor y lo encuentra. Entonces, la palabra buscar, vamos a ver esa palabra buscar, ¿qué significado tiene? Quiere decir conseguir, quiere decir intentar, quiere decir encontrar. Pero cuando estamos hablando bíblicamente, estamos hablando de buscar y encontrar su presencia. Entonces, en la traducción común de la palabra hebrea, vamos a encontrar que es rostro. Eso es. Entonces, vamos a tener que en la forma hebraica es tener acceso a Dios. Es tener acceso a Dios y es estar delante de su rostro. ¿Ve cómo vamos componiendo todo cuando vamos averiguando el significado de las palabras? Entonces vamos aprendiendo poco a poco un poquito más de qué es buscar. Fíjense todo lo que he ido desglosando y a la final pues se hace una sola frase y es estar delante de su rostro, es estar delante y ante su presencia. Qué maravilloso, qué maravilloso. La gracia y la misericordia para salvación están disponibles para el alma que se disponga. Es una disposición, el alma que se disponga a buscar del Señor. Invocarlo mientras pueda ser alcanzado. Podemos encontrar infinidad de versículos en la Biblia que hablan al respecto de esto, de cómo nosotros podemos invocar, podemos buscar para poderlo encontrar. Entonces, en esta búsqueda verdadera en fe, ¿va acompañada de qué? Va acompañada de arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a describir entonces ese arrepentimiento? Ese arrepentimiento lo vamos a acompañar, ¿verdad? De el abandono de costumbres. Es el abandono de costumbres, pensamientos pecaminosos. Aquí los tengo anotaditos como siempre para no desviarme de lo que lo que quiero pues darles hoy a conocer. Dice entonces que la búsqueda verdadera en fe va acompañada de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Y cómo se describe entonces, como le venía diciendo, ese arrepentimiento? Se describe como el abandono de las costumbres, el abandono de la vida pecaminosa, el abandono de los pensamientos pecaminosos. ¿Para qué? Para volverse al Señor.
¿Y dejar atrás qué? Dejar atrás la vida antigua, dejar atrás la vieja vida, la vida que era ensombrecida por el pecado. A eso vamos entonces. El pecador debe acudir con fe a Dios para reconocer su pecado, con un deseo sincero de ser liberado de ese pecado. Entonces, también debe reconocer, porque aquí va un reconocimiento y es algo propio y es una inhabilidad para ser justo y poder satisfacer a Dios. ¿Cómo explico eso? Es como tomar la decisión de abandonar por completo y entregarse a la misericordia divina. Es así. Entonces, su pecado ya entonces ha sido cubierto y ha sido sustituido por el Mesías en su lugar. Siempre me gusta siempre en los temas involucrar y no dejar pasar la cruz. Y es importante que cuando nosotros expongamos la palabra del Señor, nosotros podamos siempre llevar a las personas a la cruz y mostrarles por qué hoy de pronto tú o yo, los que tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos una vida consona a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Pero ¿cómo es eso? Es cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros lo encontramos, cuando realmente confesamos, cuando realmente nos apartamos y entonces Él nos da esa misericordia divina y ese regalo hermoso que es la salvación. Entonces, buscarlo mientras pueda ser hallado. En hebreo, vamos a ver, en hebreo quiere decir cuando él se deje encontrar, implicando que hay una urgente necesidad de encontrarlo y de hallarle. Implicando también que Él no siempre permite ser encontrado como lo podemos encontrar en un versículo que pasé y indagué y wow, fue bastante de mirar cómo el Señor nos lleva de un versículo a otro y vamos a ver y a escuchar qué dice esto. Fíjese, dice, el Señor no siempre permite que ser encontrado. Usted dice, ¿cómo que no va a ser encontrado? Es el que lo busca lo encuentra, pero escúcheme lo que le voy a decir. Dice que en Proverbios 1, 24, 29, y siempre tengan de pronto anotado ese versículo allí. Pero yo lo anoté desde el 23, lo voy a leer acá. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Bien, entonces el 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá como tranquilo, sin temor del mal. Clarísimo, clarísimo. Entonces, el que no lo busca de corazón, lo busca en sus propias circunstancias, en el momento que está sucediendo algo, pero después de que pasa esa circunstancia, se olvidaron de él. Entonces ahí él no va a estar. ¿Por qué? Porque dice que lo buscaron, pero mientras estaban hallando su propio consejo, menospreciando lo que Dios puede aconsejar a través de su palabra y cuando llegan al arrepentimiento y fe de los pecados. Entonces, ¿qué sucede acá? No pasa nada. Entonces ahí por eso dice que el Señor, siempre y cuando se permita,
ser hallado, porque no todos lo van a hallar. En circunstancias como las que están pasando ahora, muchas personas, y con mucho respeto lo puedo decir, pero están buscando ahora, en este momento de esta situación, de este virus que está en el mundo, y entonces la gente lo está buscando por eso, con temor, con miedo, con lo que sea. Pero realmente pudiera yo preguntarles si realmente lo están buscando de corazón, con un corazón sincero, dispuesto a apartarse del pecado, o lo están buscando por las circunstancias. Entonces por eso esta palabra en Proverbios 1 del 23 al 33 está claro. Ahí está claro cuando Él no permite pues que lo haya. Lo pueden buscar, pero es por las circunstancias propias que están haciendo eso. Entonces, también lo puedo colocar aquí y entonces cuando hablamos del proceso, porque para eso fue un proceso, y un proceso angustioso, doloroso, donde Él se entregó. Entonces, en la cruz, y en Isaías 53:4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Escuchen esto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido, más Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. Wow. Fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice Él en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él sufrió y cargó con todo. Como si Él hubiera cometido todos esos pecados. Fue inocente de todos los pecados y el precio fue la cruz. En ese entonces el que iba a la cruz era maldito y Él se hizo maldición por nosotros. Hay una conglomeración de pensamientos en esto y es impresionante, o sea, el que estudia realmente la cruz, y de verdad que es un tema que a mí me apasiona, llegar a profundizar todo lo que Él hizo es impresionante. Pero Él fue y se hizo maldición por nosotros. Entonces, hay un odio y hay un rechazo por parte de muchas personas. Pues no quiero generalizar, pero hay un repudio hacia la humanidad de Cristo, hacia el Señor. Nadie lo busca y todos están desviados. Como tal vez un día yo también lo estuve desviada, descarriada, y no me da pena decirlo, pero es un momento de reflexión. Y no solamente ahora porque estén pasando todas estas situaciones, guerras, rumores de guerras, enfermedades, calamidades, terremotos, tantas cosas que se están viendo. Y pues nadie lo busca. Y como decía anteriormente, lo buscan por la situación. El miedo, el temor, pues los hace, ay sí, vamos a buscar rápido de Dios, ay sí, arrodillado, ay vamos a hacer una oración así, ya sabes. Pero eso no es buscar de Dios, porque eso tiene que ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de corazón. En Romanos 3:23 menciona que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado nos aparta de Dios. Y hay una inmensa separación, hay un gran abismo entre Dios y el hombre. Y esa separación es como hacer algo así. Y aquí en el centro está el abismo. Y en ese abismo está el pecador. Ahí está. Y de eso el pecado lo separa. Entonces el pecado, y la única manera de que esto se alinee de esta manera es que la persona se arrepienta, para que haya una unidad entre Dios y el hombre arrepentido. Entonces, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna, ¿verdad? Entonces, la dádiva es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, es un regalo
que no nos correspondía. Pero entonces la paga del pecado es la muerte. El que sigue en pecado está muerto, porque no está reconociendo que Jesús fue a la cruz por perdón de pecados, por amor, y entonces hay es como que es un castigo. O sea, no te arrepientes, el castigo es la muerte eterna y es con Satanás. Entonces, ese pecado nos aparta de Dios, ¿verdad? Entonces, pero la dádiva, ese regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces, el contraste no solo está entre el pecado y la santidad, no, o entre la vida y la muerte, no, sino entre la paga y la dádiva. Ahí es donde está todo, entre la paga y la dádiva. O sea, ese precio está ya pagado, ya fue pagado. Ese regalo ya está dado. Al llegar al arrepentimiento de pecados, Dios tiene ese regalo precioso. Dios tiene ese regalo precioso y es la salvación eterna junto a Él. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto en sintonía espiritualmente, nosotros podemos recibir privilegios. Entonces, hay privilegios para los hijos de Dios, que es un privilegio importante, y es el primero, cuando se arrepiente la persona, el Espíritu Santo ya pasa a formar parte de la persona. ¿Sí? Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento es cuando hay un privilegio y es una nueva posición delante de Dios y delante de los hombres, ser llamados hijos de Dios. Entonces, antes del arrepentimiento, antes de la confesión, antes del pecado, antes de apartarse, o sea, antes, cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, allí solamente éramos parte de la creación. Alguien me preguntaba, pero Pati, es que todos somos hijos de Dios. Y con mucho respeto yo le dije no. Desafortunadamente esa persona que me preguntó pues no es convertida. Entonces yo le decía, no quise ofenderla, pero sí le dije, la nueva posición de hijos de Dios es cuando la persona se arrepiente. Cuando la persona se arrepiente, entonces tiene ese privilegio de llamarse hijo de Dios. Pero antes de eso no es solamente sino una creación del Señor, como creó las montañas, los ríos, al hombre, así, una creación. Y la nueva posición es un privilegio cuando ya se arrepiente, se aparta del pecado y entonces son llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio que tenemos. Ok, entonces cuando estoy hablando de esto puedo hablar de adopción. Estábamos en el mundo sin papá, un padre especial, nada, nuestros padres biológicos, pero no teníamos ese nexo con el Señor en cuanto a esa nueva posición. Entonces andábamos en el mundo descarriados, es así. Y al hablar de adopción, Él nos adopta, como estas personas que están buscando un bebé, ¿verdad? Porque no pueden tener los bebecitos y entonces van a un lugar donde están los bebés, van y los miran, los observan, miran cuál niño les parece que puede ser su hijo, ¿verdad? Así es el Señor cuando nos escoge, igual, y nos adopta porque hemos podido tener esa oportunidad tan hermosa de arrepentirnos. Entonces, cuando Él nos adopta, es una actitud de gracia de parte de Dios. Y Él nos escoge. Siempre lo he dicho que nosotros somos escogidos. Él ya tiene sus escogidos. Y Él tiene nos da ese privilegio porque se me iba yendo. Estaba pensando ahora en algo que no quiero que se me pase para decirles. Pero en ese acto de gracia de Dios, por el cual Él nos escoge, nos llama y tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, y es una gran bendición. Esa es una gran bendición. Cuando hay la unión entre Cristo y nosotros, que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Él, esto debe mostrarse en nuestras vidas.
cuando nosotros vamos al bautizo, por ejemplo, el bautizo no quita el perdón de pecados. Es un acto que hacemos de obediencia para nosotros poder decir que somos de Cristo, que morimos a la vieja vida, que dejamos todo atrás y que vamos a morir también, a morir en la tierra acá, pero nuestra vida después va a ser eterna con Cristo Jesús. Vamos a resucitar con Cristo Jesús. Entonces es una gran bendición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entonces a través de eso decir que estamos cumpliendo como cristianos muchas, no son obligaciones, sino son pasos de obediencia que debemos mantener siempre así. Entonces, cuando nosotros hay esa unión y reflejamos ya que Cristo mora en nuestras vidas, ¿qué sucede? Ya empieza nuestra vida a conducirse diferente, empezamos a conducirnos diferentes. Si antes hablábamos improperios o decíamos cosas que no le agradaban al Señor, entonces Él empieza a moldear nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. De pronto ya debe mostrarse lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando la justificación, vamos a hablar de la justificación, es enteramente a través de la fe. La justificación es enteramente a través de la fe y de esa fe verdadera. Trae los efectos, siempre va a traer los efectos de la cruz de Cristo en nuestras vidas para crucificar a ese viejo hombre. Vamos a estar entonces crucificados y ahí bien lo deben recordar de pronto, y si no, pues entonces yo se lo digo ahora en ese momento, se lo vuelvo a recordar, que en Gálatas 2:20 dice que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe del Señor, en Cristo lo vivo en la fe del Señor, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí. Entonces estamos en eso, y siendo hijos de Dios vamos a gozar también de otros privilegios. El primero, recuerden, que es la nueva posición delante de ellos, ser llamados hijos de Dios, esa es la primera. Y también estamos en cuanto a la aceptación, la comunión y vida eterna, la herencia eterna, y esta es una herencia plena y entera en Dios. Tenemos muchísimos privilegios. Entonces, para decirlo enfáticamente, quiero decirlo de una forma muy sutil, pero hay que decirlo, pero antes éramos hijos del diablo. Iba a decir que estoy loca, pero no, antes éramos hijos del diablo, porque el que está gobernando el mundo es Satanás. Entonces, y estábamos en ese mundo, éramos los hijos del diablo. Pero, por eso lo estoy diciendo de una manera sutil, algo sutil. Pero cuando se estaba cuando estábamos en esos delitos y pecados, vuelvo y lo repito, entonces, pues estábamos pecando contra Dios, estábamos pecando contra Dios, y entonces, cuando hacemos ese paso de arrepentimiento y fe, y por gracia somos salvos, entonces, ¿qué sucede? Pasamos a convertirnos en los hijos de Dios. Ya dejamos de pertenecer a aquel sujeto y ahora tenemos a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre hermoso. También tenemos otros privilegios de ser hijos de ira, de ser de hijos de ira a ser objetos de favor de Dios. De ser un hijo de condenación, porque estábamos condenados a una muerte eterna con Satanás, a ser herederos de todas las promesas de Dios. De poseer, de pronto antes las maldiciones, pasamos ahora a poseer todas las bendiciones que Dios nos da. De la mayor miseria que pudiéramos tener espiritualmente, pasamos a tener riquezas en Cristo Jesús. Y eso es una riqueza espiritual de la cual yo estoy hablando hoy. Esta adopción que hace Dios con el arrepentido, con el que se arrepiente, es una estupenda maravilla. Es es volver a nacer, es volver a nacer de nuevo. Y si tú deseas formar parte de ser llamados hijos de Dios y aún tú no te has arrepentido, y esto es una información que puedo traer con mucho, vamos a decir que yo lo he vivido y saben de qué estoy hablando. Pero si tú tienes en ese momento, sabes que estás pecando, que tienes una vida que desagrada a Dios, que en este momento no tienes esos privilegios que el Señor le da a los que se arrepienten,
que estás entre los delitos, entre los pecados. Eso te tiene atraído, pero no te tiene contento, porque cada día buscas y buscas y buscas y buscas y no encuentras una respuesta. Puedes buscar de pronto en los viajes, en el dinero, en lo que sea, y tú no encuentras de pronto esa paz que Dios nos da cuando nos arrepentimos. Entonces hoy es un buen momento para que tú lo puedas hacer, para que, como siempre lo decimos mi esposo y yo, en arrepentimiento y fe puedas confesar tus pecados. Y por la gracia, solamente por la gracia de Dios, tus pecados puedan ser perdonados. Hay muchas oportunidades. Él va a estar dando siempre las oportunidades para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento. Siempre va a estar ahí. El Señor siempre está ahí. Solamente, como dice en la palabra, hay que buscarlo y hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Y recuerden que no todas las veces lo vas a encontrar, porque si son circunstancias humanas, no vas a encontrar al Señor, porque Él no te va a escuchar. Pero cuando Él te escucha es cuando tú hagas esa confesión y ese arrepentimiento de corazón, de fe. Entonces ahí es cuando el Señor va a decir, si te acepto, pasa para acá, te espero acá, te estaba esperando y aquí me tienes y me vas a tener siempre. Desde ahora y para siempre va a estar con nosotros. Entonces, hoy es un buen tiempo, el tiempo pasa muy rápido, ha sido un tiempo muy especial. Hablar siempre de la cruz, de lo que significa la cruz, de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, es algo hermoso. Ojalá podamos siempre, y los invito siempre a estar predicando y compartiendo la palabra del Señor, porque como siempre digo, hay muchas personas que hoy en el mundo están partiendo de acá, de este mundo, a una muerte eterna con Satanás, porque no se arrepintieron. Y de pronto, si pasaron y dirán, oye, a mí tal persona me habló y mire dónde yo estoy ahora. Entonces es importante que nunca dejemos de hablar de ese proceso en el cual somos salvos, somos ante Dios tenemos una nueva posición, sus hijos, y como hijos debemos ser obedientes y debemos hacer también ese paso de obediencia, de ir y predicar la palabra del Señor. Porque en cualquier momento alguien puede estar esperando una palabra alentadora y una palabra que diga, si puede, tiene oportunidad y puede ser salvo. Eso es una cosa que solamente pues podemos recibir de parte de Dios y que nosotros debemos trabajar como sus hijos. Entonces, en esta noche, pues como siempre, vamos a orar, vamos a tener una oración y vamos a estar en este espacio de oración y vamos a pedir por los que no tienen aún la salvación y que pueda enviar muchos mensajeros, muchos misioneros, muchos evangelistas, muchos pastores, que estemos regaditos así como el arroz para poder ir y predicar la palabra de verdad, la palabra de salvación. Vamos a orar. Señor, hoy venimos ante ti, Padre amado, poderoso, invencible, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ante todo, Señor, te pedimos perdón si te hemos ofendido, cuando no hemos valorado tu sacrificio en la cruz. Señor, permítenos siempre en esforzarnos a buscarte y que podamos siempre encontrarte. Que nuestra mirada siempre en ti esté puesta, porque tú eres el creador y el consumador de todas las cosas. Señor, te pedimos día a día nos transformes, nos restaures, Señor. Que nuestros pensamientos sean transformados y sean cambiados. Que nuestro espíritu, Señor, nuestra forma de ser, todo, Señor, pueda ser transformado por ti. Y eso lo logramos, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración. Y te pido, Padre, en este momento por las personas, Señor, que se encuentran escuchando esta transmisión en vivo, Señor, donde se habla de tu palabra. Te pido por cada una de ellas, Señor, una vez más, como todos los días. Te pido por ellas, Señor. Te pido para que tú les guardes, les cuides, Señor, les sustentes, les ministres a través de tu palabra. Señor, que puedan ser de verdad transformados y restaurados sus corazones. Señor, que si ellos tienen en cuenta algo pendiente contigo, Señor,
que puedan también, Señor, reconocer en qué te han fallado, Señor, y que puedan mejorar sus vidas, Señor, permitiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe siempre. Pedimos una vez más por el mundo entero, Señor. Te pedimos por los que no están siendo alcanzados por la palabra, Señor. Te pedimos por los que no están escuchando de tu palabra, Señor, porque no hay quien les lleve, Señor, la palabra tuya y el alimento, Señor, que necesitan, Señor. Pero tú eres misericordioso, Señor, y sabes esperar, Padre. Ten misericordia del pueblo, Señor, te lo pido. Y Padre, que seas tú, Señor, con este virus que está, Señor, a pasos avasallantes, transmitiéndose, Señor, de país en país. Que seas tú, Señor, permitiendo la vacuna, Señor, dándole también, Señor, en este momento las estrategias, Señor, las fortalezas a los médicos, la sabiduría, a las enfermeras, al personal que les ayuda, Señor, al cuerpo policial, a los militares, todos los que están involucrados, Señor, en esta etapa, Señor, de enfermedad. Padre, que seas tú, Señor, y que puedas volcar a tu pueblo, Señor, y que tú puedas inclinar tu oído y escucharlos. En el nombre del Señor Jesucristo hemos hecho esta oración. Amén. Amén. Bueno, entonces, después de esta oración que es tan importante, me parece que el Señor me hace orar y me permite orar y eso lo hago libremente. Como dice Juan 8:32, ¿no? Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Somos libres en Cristo Jesús. Una vez más, voy a permitirme aquí para leer. Sandrita, gracias Sandra, presente. Yo le digo, es como si estuviera pasando la lista presente, no tiene ninguna falla, Sandrita. También está Nancy, Nancita dice que la dádiva de Jesucristo es el mejor regalo, amén. Sandrita dice Mateo 24:3-51, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, las señales del fin y de segunda venida. Eso es cierto, Sandrita. Tania dice, hola mi Pati, Dios lo es todo, Él todo lo puede y todo lo sabe, todos somos sus hijos. Recuerda lo que explicamos de que no todos somos sus hijos, recuerda que lo expliqué muy bien, que los que no se han arrepentido, voy a hacer esta aclaratoria, los que no se han arrepentido forman parte de la creación del Señor, pero no son sus hijos, pasan a ser sus hijos cuando ellos se arrepienten y se apartan del pecado y Dios los perdona. Entonces ahí es un privilegio y es una nueva posición delante de Dios ser llamados sus hijos. Los demás pues son creación. Así no voy a hablar más porque ya lo expliqué. Ok. Y pues sí, tú eres un milagro en la vida. Sabemos que tú tienes y has tenido el privilegio de ser sana del cáncer. Yo también soy sobreviviente del cáncer. Y bueno, entonces ahí estamos. Sandrita vuelve aquí a colocar por la gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Por Jesucristo, porque Jesucristo dijo, Jesucristo no vino a condenar, sino que las personas se arrepientan genuinamente. Sí, así es. Yo también te quiero mucho, Tanita. Bueno, ha sido mi familia allá en Venezuela, una familia muy querida. Viví con ellos en tiempos muy difíciles, fueron mi familia y pues yo a la mamá de ella le pido la bendición. Sandra, a Claudia, aquí está mi Vero también, bendiciones Pato, bendiciones, mi Vero, aquí está también, está Lucerito de mi alma, aquí está, dice, doy gracias a Dios por tener misericordia y elegirme como su hija. Qué gran privilegio. Que la gloria sea del Señor, de fijar su mirada en mí y en mis amados hermanos. Gracias, mi bella Pati, por tu amor a la obra. Siempre, siempre voy a estar ahí, el amor a la obra. Siempre voy a estar ahí pegadita. Gigi González dice, saludos Pati, saludos Gigi. Mayerlin, aquí dice, todos somos creación, pero no todos somos hijos. Gloria a Dios que tuvo misericordia de mí y de mí también. Y bueno, este ha sido todo por hoy. Nos volvemos a ver el lunes a las 7:30, hora Texas, 8:30, hora Venezuela, 7:30 también, hora Colombia, 7:30 hora también Perú,
8:30 hora República Dominicana, Puerto Rico. Tengo muchas hermanas que nos escribimos y las tengo en mi celular y siempre estamos así, me están pidiendo siempre de pronto oración por algunas situaciones que están pasando. Y entonces, bueno, es un honor de verdad poder en el Señor orar e interceder por todo eso. Ahora también les puedo decir que tengo un grupo de mis hermanas, amigas, son amigas también de Venezuela, y a la 1 de la tarde estamos orando por muchas necesidades que hay, y estamos orando por los países del mundo. Los tenemos ya, incluso los tenemos con los nombres de los presidentes, con las necesidades que hay a nivel mundial, por todo. Así ha sido un tiempo precioso. A la 1 estamos, bueno, orando por todo esto, porque necesitamos orar, necesitamos arrodillarnos y orar, porque realmente estamos en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación. Y en esos tiempos es cuando hay que no solamente orar por nosotros, porque seríamos entonces egoístas, orar también por los que se están perdiendo, y que hoy en día, como decía el hermano Miguel Núñez, que él estaba preocupado de pronto por lo que estaba pasando a nivel mundial con el virus, pero que estaba más preocupado que el día estaban muriendo 50.000 personas sin conocer de Cristo, y se iban para otro lugar que, vuelvo y lo repito, no es un lugar que digamos bonito, porque es el infierno. Yo hablo sin pelos en la lengua, y necesitamos hablar siempre la verdad. Siempre decir y tener siempre muy en claro lo que está sucediendo y lo que sucede cuando no se arrepiente. Bueno, mis amadas, mis amados, un beso grandísimo. Estamos orando por los países del mundo, sí, Sandrita. Estamos orando, y bueno, que sea siempre esa oración. Y como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, creo que sí, si no me equivoco, y si me equivoqué me rectifican, por favor. Dice, orad sin cesar. Y entonces estamos en esa oración, orad sin cesar. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Y Dios me lo bendiga, los quiero mucho. Bye bye.